Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra reflexión bíblica. El día de hoy estamos con el hermano Claudio Ochoa. Él es líder de la alabanza de Iglesia de Cristo Lin Central. ¿Cómo se encuentra, hermano Claudio? Pues gracias a Dios, ahí muy contento de haber visto ya también las cápsulas de las semanas pasadas. Creo que nos están retando, nos están siendo de gran bendición para cada uno de nosotros. Y esperamos que esta también sea de mucha Así bendición. es. Pues estamos leyendo todavía el libro de Deuteronomio y hemos encontrado ciertos puntos en los siguientes capítulos que nos tocan. Y queríamos específicamente hoy hablar un poco del capítulo 12 que habla de lo que es la idolatría. ¿Qué es la idolatría, hermano Claudio? Pues para comenzar quisiéramos hablar que el libro de Deuteronomio es un libro de un recordatorio a aquella generación que nació. Muchos de ellos nacieron allí en el desierto porque sus padres desobedecieron, fueron incrédulos, y el Señor mismo les dijo a esta generación que no iban a entrar a poseer la tierra de Canaán. Y este es un recordatorio para esta generación de jóvenes que Moisés está haciendo, y hoy que estamos entrando a esta parte del capítulo 12 donde el Señor es tajante, es bastante... Dios es un Dios celoso, y por lo tanto Él es un Dios que marcó límites a su pueblo. Y uno de esos límites es acerca de la importancia de no adorar a otros dioses. De hecho, el Señor en este mismo libro, Moisés les recuerda al pueblo, a estos jóvenes, a esta nueva generación, de que su Dios es solamente uno, y es Jehová. Y creo que eso es algo importante. Para iniciar, podríamos decir que idolatría es todo aquello que nosotros hacemos fuera del pacto. ¿Y cuál es el pacto? Es el pacto que el Padre hizo con su Hijo Jesucristo, y que en ese pacto nosotros, todos los que hemos hecho a Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos escondidos. O sea que todo lo que nosotros hagamos fuera de ese pacto es idolatría, porque aquí vamos a estar platicando con Karen y con usted que nos está observando acerca de que tenemos mal concepto de lo que es idolatría. Pensamos que es nada más imágenes, pensamos que es nada más arrodillarnos ante una imagen hecha de oro o de metal, no sé qué otros materiales pudieran ser creados. Y hoy vamos a estar conversando acerca de lo que es idolatría, pero una vez más recalcando, idolatría es todo aquello que hacemos fuera de ese pacto que el Padre hizo con Cristo Jesús. Así es, y pues estábamos conversando un poco que muchas veces nosotros como cristianos creemos que porque no nos estamos arrodillando ante una imagen, no estamos teniendo idolatría en nuestro corazón, pero estábamos conversando de que, por ejemplo, yo puedo volver mi trabajo un ídolo en mi vida, o puedo volver una persona un ídolo en mi vida, puedo volver el dinero un ídolo en mi vida. Y es bien impactante cómo tal vez no me puedo dar cuenta de que, por ejemplo, mi trabajo tal vez podríamos llamarlo una obsesión, ¿verdad? Y todo lo que me importa es trabajar, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Trabajar, y no me ocupo más que en eso de mi vida. Ese es mi primer lugar. Y cuando el Señor nos llama a no tener ídolos, nos está diciendo también que Él debe ser el primer lugar en nuestro corazón. Así es. Y por eso el Señor Jesús les dice, y hablándole a sus discípulos, que buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas iban a ser añadidas. Porque Él sabía muy bien que nuestro corazón es tendiente a idolatrar. Usted va a idolatrar muchas cosas, y estoy seguro que a muchos de los que nos están escuchando, el Señor nos ha sacado de idolatría a muchas cosas. De hecho, hay idolatría. El día de hoy estamos envueltos en un sistema donde la idolatría nos vuelca a idolatrarnos a nosotros mismos. Hay una egolatría, un egocentrismo que se está marcando el día de hoy, donde todas las cosas que nosotros queremos son para nosotros, y todo este famoso yo-yo que nosotros hoy estamos viviendo, eso es egolatría. Y eso es lo que estábamos leyendo aquí en el capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Dice en el versículo 29, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra. Aquí les está diciendo una advertencia: ustedes van a entrar a poseer una tierra que a ustedes no les correspondía, pero por mi misericordia yo se las he entregado. Y escuchen: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo:
de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también me serviré. Porque creo que el Señor sabe muy bien que el corazón del ser humano es tendiente a eso, buscar idolatrar, tener admiración entre nosotros como seres humanos, que ese es un grave problema. Y hoy vamos a estar viendo algunos pasajes que quisiera remarcar acerca de que tenemos que quitarnos de la mente que solamente el hecho de arrodillarnos ante una imagen es idolatría. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Sí, también estaba viendo que en Deuteronomio 13:6 nos habla de no escuchar o de no dejarnos influenciar por alguien que nos quiera llevar a eso. Y en el versículo que usted acaba de leer también lo dice, ¿verdad? Que no hagamos no repitamos, ¿verdad? Lo que vemos en otras personas, y que porque a esas personas les funciona, nosotros también tenemos que hacerlo. Y entonces, tal vez como platicábamos, ¿verdad? Que nosotros podemos crear ídolos en nuestra rutina diaria, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, la tecnología, que no estamos diciendo de ninguna manera que es malo, que no estamos diciendo de ninguna manera que la tecnología es mala, que el trabajo es malo, para nada, porque son medios que nos ayudan, ¿verdad? Y que estamos en esta época tan moderna donde todo pues gira alrededor de la tecnología, pero por ejemplo, hay personas que no pueden dejar de ver su teléfono cada 2 minutos, y qué lindo sería que en vez de eso no pudiéramos dejar de orar cada 2 minutos, no pudiéramos dejar de querer estar en contacto con Dios cada 2 minutos. Entonces, creo que esto nos va a llevar a reflexionar a nuestra vida realmente, ¿qué es nuestro primer lugar? ¿Quién es nuestra prioridad? Algo que me venía a la memoria ahorita, Karen, que estabas diciendo esto, es el pasaje que cita Pablo a la iglesia en Roma y les dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque ese tendría que ser nuestro culto real, a Dios, al único Dios verdadero. Y después en el versículo 2 dice, y no os conforméis a este siglo, lo que tú estabas diciendo, que nosotros somos tendientes a conformarnos a este siglo, y parte de esto es la tecnología que tú estás diciendo que nos tendría que servir como una herramienta para nosotros dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero contrario a eso, muchas veces hemos ido a caer, a estar viendo cosas que a nosotros jóvenes que nos están escuchando, que no les corresponde estar viendo, que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser apartados de esas influencias. Y entonces cuando Pablo dice no se conformen y no se hagan a esta corriente, es no idolatren el sistema de este mundo, no idolatren las cosas que el sistema está queriendo levantar para seducirlos a ustedes como iglesias. Entonces yo creo que eso es algo tan importante. Algo también muy lindo que podemos ver en la Biblia es cómo Abraham, sobre todo lo que Dios le pidió lo más amado de él, que era su hijo. Y vemos cómo él pone a Dios primero, incluso antes que su hijo. Es un ejemplo de amor hacia Dios, de que Dios era su primer lugar. Él demostró hasta el último minuto que Dios era su primer lugar, ¿verdad? Y entonces es lo que estamos tratando de llamar hoy a todos a que podamos reflexionar si realmente Dios es nuestro primer lugar. Hermano Claudio, ¿cómo podemos derribar la idolatría ya que ya la identificamos en nuestro corazón, ya que, por ejemplo, ya nos dimos cuenta de que, como decíamos, hay algo en nuestra vida que no es, que es el primer lugar y que Dios no es el primer lugar? ¿Cómo podemos derribar eso? Pues primeramente reconociendo. Yo creo que el primer paso es reconociendo nuestro pecado, reconociendo, y estoy seguro que cada uno de ustedes, y en lo personal les digo, cada vez que nosotros como hijos de Dios cometemos un pecado, una falta, nosotros tenemos un espíritu que nos redarguye, y ese espíritu nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra del Señor. Y dentro de eso, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos. El Señor, el mensaje del Evangelio cuando Cristo Jesús vino a esta tierra fue arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Entonces yo creo que eso es lo primero, convertirnos y arrepentirnos. Y luego, dejar que el reino de Dios se establezca en nosotros. Porque cuando el reino de Dios viene a nosotros y se establece, con esto estamos diciendo que el reino de Dios es señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Es decir, Señor Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, y entregarle ese señorío que tal vez la tienen otras cosas. Hasta nuestras mismas esposas podrían ser, nuestros mismos hijos, no están lejos. Ay, mijito, es cierto, porque el Señor nos llamó a amarlos, pero muchas veces, muchas cosas, otras personas están ocupando el lugar que el Señor tiene que ocupar en nuestro corazón. Entonces dejar que se establezca su reino y nosotros comenzar a caminar un caminar de sometimiento
como dice la Biblia en Santiago. Sométanse pues a Dios, someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. El primer paso es someternos, someter nuestra voluntad, y ahí va a comenzar un proceso de restauración y de transformación y de derribar ídolos que están ahí arraigados en nosotros. Bueno, hermano Claudio, ¿qué nos puede decir como conclusión de este tema? Bueno, yo solamente quería leerles un par de versículos para que se dieran cuenta que el concepto de idolatría va mucho más allá del que nosotros pensamos. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, es la obstinación. Nosotros podríamos decir, hermano Claudio, ¿cómo es que la obstinación puede ser un pecado? Pues aquí lo está comparando con la idolatría. O sea, si nosotros, usted y yo, somos obstinados, yo quiero esto, Karen, mira, yo voy a luchar por mis metas, por mis sueños, yo lo voy a hacer. Y tal vez no es eso lo que el Señor quiere. No es la voluntad de Dios. Esa obstinación que nos está llevando por caminos de tinieblas, ese es un pecado como idolatría. También quiero leerles en el Nuevo Testamento acerca de algunos pasajes que Pablo confrontó a la iglesia cuando ellos estaban buscando su propio bienestar. Y dice en la primera carta a los Corintios, en capítulo 10, versículo 12, dice Pablo: por tanto, amados míos, les está escribiendo a la iglesia en Corinto, huyan de la idolatría. ¿Y sabe por qué? Porque en el contexto de este capítulo y de toda la carta, Pablo estaba confrontando a la iglesia porque ellos estaban yendo tras sus propios afanes. Ellos estaban buscando su propio deleite. Entonces Pablo aquí los estaba trayendo al orden y les decía: cuando ustedes fornican, están idolatrando. Se están idolatrando, porque la fornicación nos lleva a idolatrarnos, a creer, no, es que yo todo lo puedo. El adulterio, la mentira, el nosotros salirnos con la nuestra, todo esto es idolatría. Y por eso es que, si ustedes, te invito a que lea el capítulo completo el capítulo completo del capítulo 10 de 1 Corintios, y dice: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría, como hombres sensatos. Entonces yo creo que con esto estamos concluyendo. Si tú has visto que hay áreas en tu vida, si tú te has dado cuenta que hay otras cosas que están ocupando el primer lugar, y que es lo que Dios quiere que tú le cedas a Él, el gobierno, la autoridad, a través de Cristo Jesús y su Espíritu Santo, hoy tienes que recapacitar, y creo que es un buen día para que tú te arrepientas, para que tú le digas al Señor: Señor, yo reconozco que se han levantado muchas cosas en mi corazón que se están levantando como ídolos en mí. Y de la misma manera que Gedeón, el Señor le dijo: ahora vas a ir a la casa de tus padres y lo que vas a hacer primeramente es destruir los ídolos de Acera y de Baal que están en la casa de ellos, los vas a destruir. Creo que eso es lo que tú tienes que hacer: destruir esos ídolos, rindiéndote, reconociendo el señorío de Cristo en tu vida, y Él va a comenzar a hacer una obra de transformación en tu vida. Yo creo que esa es la conclusión. Pues sí, y que tengamos identidad en Cristo, ¿verdad? Sí. Y que Dios pueda ser nuestra pasión, que Él sea siempre el primer lugar, y que podamos reflexionar, como decíamos al principio, que de verdad Dios sea lo primero en toda nuestra vida, en nuestro despertar, en nuestro acostar, que Él sea siempre el primer lugar. Creo que es una manera donde vamos a empezar a derribar. Así es. Agradecemos mucho, hermano Claudio, el que nos haya podido acompañar. Es un gusto, y espero que no sea la primera. Pues muchas gracias, bendiciones. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.